Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Ponte por un momento en la Bélgica de 1916. Un país pequeño, orgulloso, aplastado bajo la bota del ejército alemán desde el verano de 1914. Las ciudades ocupadas, los ciudadanos vigilados, los trenes controlados, y en ese ambiente de terror y de sombra, un hombre cruza la frontera con papeles ocultos en el forro de su abrigo, tinta invisible en sus bolsillos y una serenidad casi incomprensible en el rostro. Su nombre es Jaume Mir Mas, es catalán, de Sant Sadurní d'Anoia y está jugándose la vida. Bienvenidos a este episodio. Hoy os voy a contar la historia de un hombre, de uno de los espías más fascinantes y menos conocidos de la Primera Guerra Mundial. Un hombre que nació en un pueblo vinícola de Cataluña, emigró a Bélgica huyendo de la represión política, construyó una red de inteligencia que llegó a cambiar el curso de algunas batallas, sobrevivió a una condena a muerte gracias a la intervención de un rey y acabó sus días en Bruselas ayudando a refugiados políticos a escapar del franquismo. Una vida que parece sacada de una novela de John le Carré, pero que fue absolutamente real. La historia de Jaume Mir Mas es también la historia de una Europa en llamas, de la realidad y del peligro, de los hombres y mujeres corrientes que en momentos extraordinarios deciden elegir bando y pagar el precio de esa elección. Acompáñame. Voy a contarte esta historia desde el principio. Para entender la vida de Jaume, tenemos que empezar vislumbrando cómo era el mundo en su infancia. Corría el 25 de diciembre de 1888 cuando nació en Sant Sadurní d'Anoia, una pequeña localidad del Alt Penedès, en el corazón de la comarca vinícola catalana. Su padre se llamaba Casimir Mir y era albañil. Su madre se llamaba Olivia Mas. Una familia de oficios manuales, de esas que construían Europa con sus manos antes de que la historia les pusiera delante algo mucho más grande y más oscuro. Sant Sadurní era entonces, y sigue siendo hoy, tierra de viñedos y de cava, un pueblo que olía a mosto y a cal, con sus calles estrechas, sus iglesias y sus tradiciones. Pero ese mundo, aparentemente tranquilo, estaba en realidad sobre un volcán. La Cataluña de finales del siglo XIX y principios del XX era un hervidero social y político. La industrialización había transformado Barcelona en una de las ciudades más dinámicas de Europa, pero también había creado una clase obrera sometida a condiciones durísimas, jornadas interminables, salarios de miseria y nula protección social. Y junto a la reivindicación obrera, florecía el pensamiento anticlerical, que culpaba a la Iglesia de ser cómplice del orden establecido y del sometimiento del pueblo. En ese caldero crecieron los ideales del joven Jaume: republicanismo, anticlericalismo y catalanismo. No era raro en su generación. Muchos jóvenes de entonces se sentían atrapados entre una España centralista y conservadora que los ignoraba, una iglesia todopoderosa que lo controlaba y una élite económica que les explotaba. Y la respuesta fue la politización acelerada de toda una generación. Pero el punto de inflexión real llegó en el verano de 1909. Ese año, el gobierno de Antonio Maura decidió enviar a miles de reservistas, en su mayoría obreros con familia, a la guerra de Marruecos, a la campaña de Melilla, y la indignación popular fue inmediata. ¿Por qué tenían que morir los pobres en una guerra que solo beneficiaba a los ricos?
y Barcelona estalló. Entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909, la ciudad vivió lo que la historia ha llamado la Semana Trágica. Huelgas, barricadas, quema de conventos e iglesias, enfrentamientos con el ejército. El gobierno respondió con una represión feroz, cientos de detenidos, juicios sumarísimos y, para horror de toda Europa, la ejecución de Francisco Ferrer Guardia, pedagogo y símbolo del laicismo progresista, acusado de ser el instigador de los disturbios. Una condena que la mayoría de los observadores consideró una venganza política. Jaume tenía entonces 20 años y vivía en pleno ojo del huracán. No sabemos con exactitud qué papel tuvo en esos disturbios, pero sí sabemos lo que hizo después. Decidió marcharse, y su decisión tenía todo el sentido del mundo. En el clima que siguió a la Semana Trágica, pertenecer a los sectores anticlericales, republicanos o simplemente críticos con el orden establecido era peligroso. Las redadas, los interrogatorios, la vigilancia policial. Para un joven de ideas avanzadas como Jaume, quedarse era arriesgarse a ser perseguido, y emigrar era también una forma de resistencia. Una forma de decir, no acepto este mundo, me voy a construir otro en otro lugar. En 1909 tomó sus bártulos, se despidió de Cataluña y puso rumbo a Bélgica. Un destino que, en aquel momento, parecía la tierra prometida, estable, próspera, con una tradición liberal y cosmopolita. Nadie podía saber entonces que, en apenas 5 años, esa misma Bélgica iba a convertirse en el campo de batalla de una guerra que lo cambiaría todo. Bruselas, 1909. Una ciudad bulliciosa, cosmopolita, en donde convergían diplomáticos, comerciantes, intelectuales y exiliados de todo tipo. Para un hombre como Jaume, joven, ambicioso, con ganas de reinventarse, era el lugar perfecto. Jaume se instaló en Bruselas con su esposa, Jeanne Glory, y sus 2 hijos, Elisée y Ellis. Pronto encontró su nicho, el comercio de importación y exportación de frutas y verduras entre Bélgica y Holanda. Un negocio aparentemente modesto, pero tremendamente estratégico para quien supiera aprovecharlo. Pensad en lo que significa ese trabajo. Cruzaba fronteras continuamente, conocía los horarios de los trenes, las rutas de los camiones, los pasos de aduana, los nombres de los agentes fronterizos. Sabía dónde había controles y dónde no. Tenía contactos en almacenes, en mercados, en oficinas de expedición. Tenía, en definitiva, lo que cualquier servicio de inteligencia sueña. Un hombre de confianza perfectamente integrado en los círculos comerciales y logísticos de una región. Pero el comercio no era su única actividad. Jaume era también un hombre de comunidad. En Bruselas se había formado un pequeño pero activo colonia de migrantes catalanes, muchos de ellos con ideas parecidas a las suyas, republicanos, anticlericales, comprometidos con el catalanismo. Y Jaume se integró en esa red social, participó en los círculos de discusión política y acabó siendo una figura conocida y respetada en la Casa Catalana de Bruselas, ese espacio de encuentro y de identidad que los emigrantes catalanes habían creado lejos de su tierra. Todo esto podía haber quedado en la historia de un emigrante próspero y bien integrado, de esos que viven cómodamente entre 2 culturas. Pero en agosto de 1914, la historia de Europa cambió de golpe, y con ella la historia de Jaume. El 4 de agosto de 1914, Alemania invadió Bélgica. Era la primera gran crisis de la Gran Guerra. El ejército alemán necesitaba atravesar el territorio belga para atacar Francia por el norte, y no iba a dejar que la neutralidad de un pequeño país le cerrara el paso. En pocas semanas, la mayor parte de Bélgica quedó bajo ocupación militar alemana. De hecho, Bruselas cayó el 20 de agosto.
De repente, la ciudad tranquila donde Jaume vendía manzanas y peras se convirtió en un territorio ocupado, vigilado, con toque de queda y soldados en cada esquina. Para un catalán republicano con una red de contactos comerciales en todo el país, la pregunta era inevitable. ¿Qué hago ahora? Jaume tomó una importante decisión de la que dependería el resto de su vida. Cuando los alemanes ocuparon Bélgica, la resistencia no tardó en organizarse. Había belgas que se negaban a aceptar la ocupación, que querían luchar, aunque fuera desde la sombra. Y había aliados, ingleses, franceses, belgas en el exilio, que necesitaban desesperadamente información sobre lo que ocurría en el territorio ocupado, dónde estaban las tropas, cuáles eran las rutas de suministro, dónde se habían instalado los cuarteles generales, qué planes tenían los alemanes. Fue en ese contexto donde el gobierno belga en el exilio, instalado en Francia, se fijó en Jaume Mir. Y es fácil entender por qué. Era español, ciudadano de un país neutral, y podía moverse con más libertad que un belga o un francés. Además, conocía perfectamente las rutas de Bélgica y Holanda, y tenía una cobertura comercial perfecta. Un comerciante de frutas que cruzaba la frontera no levantaba las mismas sospechas que un militar disfrazado. Y sobre todo destacaba algo igualmente muy importante, su característico carácter, que destacaba por su serenidad bajo presión. Y así nació el Servicio Mir, no de un día para otro, sino en forma gradual, tejiendo contactos uno a uno, construyendo confianzas, estableciendo protocolos. Al frente estaba Jaume Mir, actuando como organizador, coordinador y enlace. Bajo su dirección operaba una red que llegó a contar con unos 27 colaboradores, en su mayoría belga, pero también con algunos españoles y catalanes de su círculo de confianza. ¿Cómo funcionaba esta red? A grandes rasgos se articulaba en torno a 3 tipos de operaciones. La primera era la recogida y transmisión de información militar. Los colaboradores de Mir observaban, escuchaban, anotaban por dónde aparecían nuevas unidades alemanas, por dónde pasaban los convoys, qué suministros, dónde se habían instalado los cuarteles. Esa información llegaba a Jaume en clave, y él la transmitía a los aliados a través de mensajeros y correos que cruzaban hacia Holanda o hacia la Francia libre. El segundo tipo de operación era el movimiento de personas. La Bélgica ocupada estaba llena de gente que necesitaba escapar, soldados aliados atrapados, ciudadanos perseguidos, agentes que habían quemado su cobertura. El Servicio Mir les proporcionaba documentación falsa, rutas seguras, casas de acogida, guías que conocían los pasos menos vigilados. Era, en esencia, una línea de evacuación, similar a las que durante la Segunda Guerra Mundial se hacían famosas en toda Europa. El tercer tipo de operación era el soporte logístico, mover dinero, armas, documentos comprometidos. La red servía de canal para que los aliados pudieran financiar la resistencia en Bélgica, para que llegaran armas a los grupos que las necesitaban, para que los documentos sensibles, mapas, informes, claves, llegaran a sus destinatarios sin caer en manos alemanas. Y Jaume no era solo un jefe sentado en una oficina, era además un agente de campo. Se sabe que hacía el trayecto entre Bruselas y Ostend para transmitir información a Londres, que cruzaba la frontera con Holanda camuflado como comerciante, con los documentos escondidos en compartimentos secretos del carruaje o más tarde ocultos en la ropa cuando la presión alemana le obligó a abandonar el coche de caballos y usar el tren. Que usaba tinta simpática para escribir mensajes que solo podían leerse con el calor o con ciertos productos químicos. Era, en todos los sentidos, un espía de verdad. Una de las primeras grandes operaciones de las que tenemos constancia permitió,
a los aviadores aliados bombardear con precisión el cuartel general del Kronprinz alemán en 1915. Eso no era información menor, para saber dónde estaba exactamente el cuartel general de un príncipe real que mandaba un ejército, con acceso a información muy sensible. El servicio Mir lo consiguió. En otra ocasión, uno de sus colaboradores le facilitó los emplazamientos exactos de las defensas alemanas en Bélgica, que fueron destruidas por bombarderos aéreos ingleses. Otro contacto, esta vez un sacerdote, le reveló la ubicación de una base en submarinos alemanes en territorio belga, que también fue atacada y destruida. Y antes de la batalla de Verdún, uno de los grandes choques de aquella guerra, el servicio Mir logró datos de los planes de ataque alemán que llegaron a los aliados con tiempo suficiente para preparar la respuesta. Esto no eran logros menores, y eran aportaciones que tenían un impacto real en el curso de la guerra, y los alemanes lo sabían, aunque tardaron en saber quién era el responsable. Ser espía en una zona ocupada no es como en las películas. No hay gadgets sofisticados ni persecuciones de coches. Es algo mucho más cotidiano y mucho más aterrador. Es vivir cada día con la conciencia de que un error, una palabra de más, una cara conocida en un lugar equivocado, puede significar el fin. Jaume lo sabía, y aún así siguió adelante. Pero la presión fue aumentando con el tiempo. Los alemanes no eran ingenuos. Sabían que en la Bélgica ocupada operaban redes de espionajes aliados, y tenían sus propios agentes infiltrados, sus propios contraespionaje, sus propios métodos para descubrir a los traidores. Y el cerco se fue cerrando. Las señales de que algo se estaba produciendo llegaron antes de la detención. Las sospechas alemanas sobre sus movimientos le obligaron a cambiar sus métodos continuamente. Pero la traición siempre acecha las redes de espionaje. Alguien, en algún momento, habló. No sabemos quién, ni si fue por dinero, o bien por error. Lo que sí sabemos es que en octubre de 1916 las autoridades alemanas detuvieron a Jaume Mir en Lieja, y con él el servicio Mir fue desarticulado. Lo que siguió a la detención fue en todos los sentidos una pesadilla. Mir fue sometido a interrogatorios duros, a una presión psicológica intensa, a métodos que en aquel tiempo no tenían nombre, pero que hoy reconocemos sin duda. Los alemanes querían nombres, querían saber quiénes eran sus colaboradores, cómo funcionaba la red, qué información había pasado y a quién. Quería, en definitiva, que Jaume Mir los delatara, y Jaume Mir no habló. Eso es quizá lo más extraordinario de toda su historia. No es fácil resistir bajo tortura, no es fácil callar cuando la presión es máxima, y el instinto de supervivencia te grita que cedas. Jaume protegió a sus colaboradores, no dio ningún nombre. Fue un acto de lealtad extrema en circunstancias extremas y por él pagó el precio más alto posible. En 1917 fue condenado a muerte por las autoridades militares alemanas y el espía belga iba a ser fusilado. Cuando la sentencia de muerte se hizo pública, se puso en marcha una cadena de gestiones diplomáticas que ilustra perfectamente cómo funcionaba el mundo en aquella época. Un mundo donde los reyes todavía tenían peso, donde las relaciones personales entre jefes de Estado podían salvar vidas, y donde la neutralidad española tenía un valor geopolítico muy concreto. España era neutral en la Gran Guerra. No había tomado parte ni por los aliados ni por los imperios centrales. Y con esa neutralidad le daba una posición peculiar. Podía hablar con todos, podía interceder y podía hacer de intermediario. El rey Alfonso XIII lo usó varias veces durante la guerra para interceder por prisioneros y condenados, ganándose una cierta reputación humanitaria, que, por otra parte, contrastaba bastante con su gestión de los asuntos internos de España.
En el caso Mir fue el embajador español en Berlín, Luis Polo de Bernardí, quien movió los hilos. Polo de Bernardí era un diplomático experimentado, con buenos contactos en la corte alemana, y entendió que la ejecución de un ciudadano español, aunque fuera un espía de los aliados, podía crear problemas diplomáticos innecesarios. Gestionó la situación con habilidad, elevó la petición al nivel más alto posible e involucró directamente al rey. Alfonso XIII intervino personalmente. Lo que exactamente se dijo en esas conversaciones diplomáticas entre Madrid y Berlín no lo sabemos con detalle. Lo que sí sabemos es el resultado. En marzo de 1917, la pena de muerte de Jaume Mir fue conmutada por la de trabajos forzados a perpetuidad. No era una solución idílica. Los trabajos forzados en la Alemania de la guerra eran brutales. Condiciones inhumanas, frío, hambre, humillaciones. Pero era vivir. Y mientras se vive, hay esperanza. Jaume sobrevivió a las prisiones alemanas durante casi 2 años. 2 años que debieron parecerle interminables. 2 años en los que Europa seguía desangrándose en los campos de batalla, mientras él cumplía condena en algún lugar del Imperio Alemán. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. La Gran Guerra había terminado. Alemania había perdido. Y en diciembre de 1918, Jaume Mir salió en libertad. Regresó a Bruselas y la ciudad lo recibió como lo que era, un héroe. El mundo que encontró Jaume en su regreso a Bruselas era muy diferente al que había dejado. Bélgica era un país exhausto, pero vencedor, que trataba de reconstruirse sobre las cenizas de 4 años de ocupación. Y en ese proceso de reconstrucción, los héroes de la resistencia eran figuras fundamentales. Encarnaban la dignidad nacional, la resistencia frente al invasor, la victoria del valor sobre la fuerza bruta. Jaume Mir encajaba perfectamente en ese molde, aunque con la particularidad de ser extranjero. Era un español que había elegido luchar por Bélgica cuando nadie le obligaba a ello, que había construido una red de espionaje al servicio de los aliados, que había resistido a la tortura sin delatar a nadie, que había estado a punto de morir y había sobrevivido. Era un currículo perfecto. Él era un héroe. En 1919, el gobierno británico le concedió la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más importantes del Reino Unido, reservado para quienes han prestado y señalado un gran servicio a la corona. Y en 1920 el rey Alberto I de Bélgica fue un paso más allá y le nombró caballero de la Orden de Leopoldo, la más alta distinción belga. Un catalán de Sant Sadurní d'Anoia, hijo de un albañil, condecorado por 2 reyes. En circunstancias normales, eso hubiera sido el fin de la historia. Pero Jaume no era un hombre de circunstancias normales. Decidió dejar por escrito lo que había vivido, no por vanidad, sino probablemente por la misma razón que mueve a muchos que han pasado por experiencias extremas, la necesidad de dar testimonio de que lo que ocurrió no se pierda en el olvido. En 1926 publicó sus memorias en francés, el idioma en el que se había desenvuelto durante las décadas en Bélgica. 7 años después, en 1933, el libro se tradujo y publicó en español, llegando a un público más amplio. Esas memorias son un documento extraordinario, no solo por lo que cuentan las operaciones de la red, los métodos usados, los momentos de máximo riesgo, sino por lo que, cómo lo cuentan, con la voz de alguien que lo vivió de verdad, con los detalles concretos y las matices emocionales que solo puede dar un testigo directo. Son una ventana a un mundo clandestino que normalmente no deja rastro documental. Pero la historia de Jaume no terminó con las memorias. Quedaba mucho por vivir. La historia de España estaba a punto de entrar en una de sus épocas más oscuras.
En julio de 1936, los militares franquistas se levantaron contra el gobierno de la Segunda República Española. Comenzó la Guerra Civil, 3 años de conflicto brutal que enfrentó a España consigo misma. Para Jaume Mir, que llevaba más de 20 años viviendo en Bélgica, la noticia llegó como un golpe directo. No era un observador neutral, era republicano, catalanista, antifranquista hasta la médula. Y había aprendido, en la Primera Guerra Mundial, que en los momentos de crisis hay que elegir bando y actuar. Desde Bruselas se puso en movimiento. No puede ir al frente, tenía casi 50 años y su papel no era el de combatiente, pero sí podía hacer lo que mejor sabía: organizar, conectar, conseguir cosas, mover recursos. Fue nombrado delegado en Bruselas del Comisariado de Propaganda del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Un cargo que, en la práctica, significaba ser el representante de la causa catalana y republicana ante la opinión pública belga y europea. Su misión: controlar la imagen de la República, combatir la propaganda franquista y ganar la batalla narrativa de los países que podrían influir en el curso de la guerra. Coordinó campañas de información, elaboró materiales propagandísticos, tradujo comunicados y organizó conferencias. Intentó que Bélgica y Europa en general entendiera que lo que ocurría en España no era un conflicto entre comunistas y patriotas, como decía la propaganda franquista, sino un golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido. Pero la propaganda no era su único trabajo, pues también actuó en el plano material organizando el envío desde Bélgica a Barcelona de ambulancias, medicinas, víveres y ropa. Las remesas superaron los 45.000 francos en total, una cifra muy significativa para una ciudad sometida al bloqueo y a la escasez. Eran recursos concretos que llegaban a personas concretas, hospitales de campaña, familias en apuro, combatientes heridos. Y más allá de la ayuda humanitaria, actuó también como intermediario en la compra de armas para la República. Su experiencia en la Primera Guerra Mundial, sus contactos con los circuitos de comercio y la logística, su conocimiento de los canales donde se podían conseguir armas sin pasar por los cauces oficiales, todo eso volvió a ser útil. Era, de nuevo, el hombre de los recursos, el que sabía cómo moverse en la sombra. También participó en la movilización de voluntarios belgas que querían unirse a la causa republicana. Jaume fue, para algunos de ellos, el primer contacto, el que les indicó el camino. Todo esto lo hacía desde la distancia, sin las pistolas en la mano, pero con la misma determinación que había mostrado en la Primera Guerra Mundial. Y cuando en 1939 la República cayó y Franco impuso su dictadura, Jaume no se rindió. Siguió en Bruselas acogiendo refugiados que llegaban de España, ayudando a los que huían de la represión franquista, manteniendo viva la llama de la resistencia desde el exilio. Era la misma persona que en 1914 había decidido que no podía quedarse de brazos cruzados. La historia había cambiado de escenario, pero él seguía siendo el mismo. Jaume Mir Mas murió en Itxeres, un municipio de la región de Bruselas, en 1943. Tenía 54 años. El mundo volvía a estar en guerra. La Segunda Guerra Mundial llevaba ya 4 años desangrando Europa, y Bélgica volvía a estar bajo la ocupación alemana. Una amarga ironía del destino para alguien que había dedicado gran parte de su vida a luchar contra esa misma ocupación 20 años antes. Murió sin ver el final de aquella guerra, sin ver la derrota de Hitler, sin ver tampoco el final del franquismo, que se prolongaría hasta 1975. Y sin embargo, su historia no terminó con él, porque las historias de los que actúan con convicción rara vez terminan con su muerte. ¿Qué nos deja Jaume Mir? ¿Qué sentido tiene contarlo hoy, más de un siglo después? En primer lugar, su historia nos recuerda que la neutralidad geopolítica no implica neutralidad moral.
España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, pero eso no significó que todos los españoles lo fueran. Hubo españoles que eligieron bando, algunos por los aliados, algunos por los alemanes, y que pagaron un precio personal muy alto por esa elección. Jaume es el ejemplo más claro. Un ciudadano de un país neutral que decide comprometerse con una causa que no era formalmente suya, porque sus valores le impedían quedarse al margen. En segundo lugar, su historia nos muestra el papel de los individuos corrientes en los grandes procesos históricos. Jaume no era un militar, no era un político de alto rango, no era un aristócrata con acceso a las esferas del poder. Era un simple comerciante de frutas y verduras, hijo de un albañil, que emigró huyendo de la represión. Y sin embargo, sus acciones tuvieron un impacto real en el curso de la Primera Guerra Mundial. Las batallas a veces se ganan o se pierden gracias a personas como él, invisibles, sin uniforme, sin medallas hasta después de la guerra. En tercer lugar, nos enseña algo sobre la coherencia y la lealtad. En un mundo donde era fácil mirar hacia otro lado, donde colaborar con los ocupantes ofrecía ventajas materiales y el compromiso con la resistencia solo traía problemas, él eligió el camino difícil. Y cuando lo detuvieron y le ofrecieron implícitamente una salida, dar nombres, declarar a sus colaboradores, no lo hizo. Protegió a los suyos a costa de su propia vida. Esa clase de lealtad no es común, es excepcional. En cuarto lugar, su figura conecta dos momentos claves en la historia española del siglo XX. La crisis de la Semana Trágica de 1909 y la Guerra Civil de 1936. Jaume es un hilo que atraviesa esas dos fechas y muchas más. La emigración de los republicanos catalanes, la neutralidad española en la Gran Guerra, el espionaje aliado en la Bélgica ocupada, el exilio republicano y la lucha antifranquista. Es, en ese sentido, una vida que sirve de mapa para entender toda una época. Y finalmente hay la figura de Jaume que trasciende el contexto histórico. La imagen de un hombre que repetidamente en distintos momentos de su vida y en distintos contextos eligió actuar. Sí, actuar, aunque fuera peligroso, aunque fuera incómodo, aunque el resultado fuera incierto. Esa es quizá la lección más sencilla y más difícil de aprender, que en los momentos en que la historia exige una respuesta, la pasividad también es una lección y algunos deciden no elegirla. Aquí termina la historia de Jaume Mirmás, el hombre que no habló cuando más fácil hubiera sido hablar, el exiliado que no dejó de luchar cuando la causa parecía perdida, el olvidado que merece ser recordado. Gracias por escucharnos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.